No puede pasar desapercibido para ustedes, queridos oyentes, un hecho fundamental. Estas elecciones, las del próximo domingo, serán las que abran la campaña para la presidencia de la República. Pero además, serán las que definan los perfiles del próximo Congreso. No podemos prescindir del Congreso. Los colombianos dicen el Congreso es detestable, los políticos, la mermelada, la podredumbre, gente que llega a ganar inmensas cantidades de dinero por cuenta de los colombianos y que no hacen nada. Muy bien, todo eso es verdad. Todo eso que usted está diciendo, querido ciudadano, está respaldado por hechos dramáticos. ¿Y cuál es la solución? No votar. Si no tuviéramos una esperanza, si no tuviéramos una propuesta, entonces esa podría ser una respuesta inteligente, además de ser una respuesta explicable. Pero no, sí hay por quién votar, por el Centro Democrático. ¿Y esto qué significa? Esto significa nada menos que la renovación de la política. Aquí el presidente Uribe le está abriendo el campo a una nueva generación. Se dice fácil, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben lo que eso representa? Queridos amigos, queridos oyentes, que en lugar de seguir manejados por gentes llenas de vicios, por gentes que han visto pasar la vida desde una curul en el Congreso para llenarse el dinero de bolsillo a través no solamente de los emolumentos que reciben, sino de los contratos que dirigen, que instigan, que planean, que ejecutan para su favor, utilizando todas las ventajas de un Estado que no hace sino repartirlas entre ellos para conseguir sus votos malditos. Ese cambio generacional es un cambio fundamental. Y el cambio de la mujer, ¿cuántas veces han dicho las mujeres que no se sienten representadas, que se sienten postergadas, que nadie hace nada por la mujer? Y entonces vienen unos partidos y dicen, yo tengo un proyecto por la mujer, yo voy a proponer que el que violente a una mujer va a tener no sé cuántos años de cárcel. Lo que no se les ocurre es abrirle espacio a la mujer. El presidente Uribe, sin tanto alegato y sin tanta prosopopeya feminista, está dando la medida de lo que para él representa la mujer en la vida del país. Y las 4 curules que siguen a la suya, los 4 renglones en su lista son de mujeres. Y entre las 40 que por lo menos va a elegir el Centro Democrático, 20 son mujeres. ¿Van a votar las mujeres o no van a votar las mujeres? ¿Qué hará? ¿Qué será el Parlamento colombiano y qué será la vida del país cuando lleguen allá al Congreso María del Rosario Guerra y Ana Mercedes Gómez y Paloma Valencia y Susana Correa y Tania Vega y las niñas Holguín, que van a dejar oír su voz en el territorio de la República, la antioqueña y la vallecaucana, y Brasilia Romero, y tantas mujeres, por Dios, tantas mujeres como las que están en la lista de Uribe, no para adorno, sino para que se tomen el país. Pero basta de digresión, porque vamos al grano. ¿Por qué le tiene tanto terror el gobierno a lo que está pasando? ¿Por qué tantos palos de ciego? A ver, queridos amigos, ¿el presidente Santos es el candidato de quién? Ah, no, es que es el candidato de la U, dicen los de la U, nos pertenece, Santos es nuestro. Y dicen los liberales, no, el alma de Santos siempre ha sido liberal, él es un liberal. Y dice Cambio Radical, ¿cómo? Si yo era amigo de Luis Carlos Galán, hágame el favor. Y aquí tengo al hijo de Luis Carlos Galán como candidato, Cambio Radical, es el dueño de Santos. ¿Eso es un discurso? No. Ese es un burladero como en los toros. El presidente Santos, jurídicamente hablando, le pertenece al partido de la U. Y sabe que a la U le va a ir como a los perros sin misa en estas elecciones. En la última encuesta de Atesco había bajado de 18 a 13%. Cuando se acaban de descubrir las patrañas del partido de la U, el partido de la U difícilmente va a llegar al umbral del 5%.
y ese va a ser el partido del presidente. Ustedes se imaginan lo que pasa ese día, el domingo, cuando el Centro Democrático tenga más del 30% de los votos en el Congreso, en el Senado de la República, y el partido del presidente tenga el 5%. Ese día se resuelve la campaña presidencial. Lo del domingo no es un hecho aislado del contexto de la política colombiana. Y por eso el presidente Santos le tiene terror a dejarse contar. Pero no va a haber más remedio. Se va a contar. Al lado de Roy Barreras y de Jimmy Chamorro, y al lado de Armando Benedetti, y al lado de los demás enmermelados del partido de la U. Ahí van a quedar todos sumados. Un partido que ni siquiera fue capaz de hacer una convención política. Necesitó hacerla virtual y encerrar a la gente en distintos lugares del país, lejos de la prensa. Ese fue el único acto político de los últimos tiempos en Colombia, y de cualquier tiempo, en cualquier lugar del mundo donde haya democracia, donde una convención de un partido se hace a puerta cerrada. Le niegan la entrada a los periodistas para no dejar ver las miserias, para no dejar ver que ahí no había reunión de partido de la U, que le impedían llegar a los concejales que forman la base del partido y que no son santistas. Esa trampa tuvieron que hacer. Y entonces, si el candidato Santos no es candidato de la U, ¿de quién es candidato? Entonces dicen, los demás partidos lo avalan. Perdón, ¿eso qué quiere decir? Que lo avalan. ¿Eso qué significa? El aval es una figura de los títulos valores en los cuales una persona asume la condición del primeramente obligado. Ese es un término muy jurídico, ¿no es cierto? Pero es que ese es un problema de derecho mercantil, de derecho comercial. Avalar en derecho electoral no existe. Eso es una patraña, esa es una figura inventada. ¿Cómo es eso de que un partido avala a un candidato? Entonces, pregunta, ¿Santos es candidato de la U o candidato de la U de Cambio Radical o del Partido Liberal? Van a decir, claro, de los tres. Triple militancia. Está prohibida la doble militancia. ¿Qué será la triple militancia? Está condenada en el derecho colombiano. Eso no es posible. ¿Qué sería posible entonces? Una coalición. ¿Una coalición? ¿Y dónde está la coalición? Queremos ver las actas de las asambleas del Partido de la U y del Partido Liberal y de Cambio Radical que lanzan al presidente de la República. No existen, porque todo es una trampa. ¿Por quién se inscribió Santos ayer? Lo vamos a averiguar con documentos en la mano. Si es por el partido de la U, se va a contar con la U. Si es por tres partidos a la vez, su inscripción es ilegítima, ilegal. Eso tiene importancia desde el punto de vista jurídico. Sabemos que no. Eso lo juzga el Consejo Nacional Electoral, que es un poco de subalternos enmermelados, de alma de esclavos, que son los miembros del Consejo Nacional Electoral, salvo dignísimas y contadas excepciones. Luego, no habrá administración de justicia en ese tema. Lo que vale es el hecho político. El hecho político es que Santos no se quiere dejar contar. Le tiene terror a que lo cuenten como miembro de la U. Le tiene terror a que lo contaran como de Cambio Radical, porque ahí está su vicepresidente y a ese sí que le va a ir mal en las elecciones. Y le tiene terror a que lo cuenten como miembro del Partido Liberal, porque le da celos al partido de la U, porque le da celos a Cambio Radical y porque va a ser otro gran derrotado en las elecciones. A la gente la van a contar en estas elecciones del domingo. Y la palabra real, la palabra de fondo, la tiene usted, ciudadano. Usted con su voto. Es que es uno entre millones, no importa, pero los millones se hacen de a uno por uno. Usted, ciudadano, tiene que salir a votar para producir un hecho político de unas repercusiones gigantescas en la vida nacional. Las elecciones del domingo son para Cámara y son para Senado, sí. Las elecciones del domingo determinan quién va a ser el próximo presidente de la República y cuál es el partido que lo respalda. Le repetimos, si el Centro Democrático, con Óscar Iván Zuluaga y con Carlos Holmes Trujillo como fórmula presidencial y vicepresidencial, tiene el alud de votos que va a conseguir,
y el partido de la U aparece con 4, con 5, con 6% de votos, ¿qué pasa con las candidaturas a la presidencia de la República? Y si el partido de Vargas Lleras Contao tiene el 3% de los votos del país, ¿qué es lo que sucede? Que la política colombiana el próximo domingo va a determinar su sentido. Colombia va a decir si tiene esperanza o si no tiene derecho al futuro, porque ha cerrado todos los caminos del porvenir. Eso no va a ocurrir. Y ya las encuestas lo dicen. Y ya viene una luz formidable de votos por Álvaro Uribe Vélez y por su gente del Centro Democrático. Y eso cambiará la historia de Colombia, porque será un voto anticipado por Óscar Iván Zuluaga y por Carlos Holmes Trujillo. Y no se le olvide cómo votar. Es muy simple, ciudadano. Tome el tarjetón del Senado y en el primer lugar, en el primerito, no tienen que irse al segundo, no miren más, está el Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Ahí ponen una X y quedó votado el Senado. Y tomen la Cámara de Representantes. En cualquier departamento, como son circunscripciones territoriales, mire dónde está Centro Democrático y ponga una X y ya votó. Olvídese de lo demás. Ya usted cumplió con la patria. Ya usted creó un hecho político sin antecedentes. Nos vamos a contar el domingo. El domingo por la noche sabremos cuántos somos y cuántos quedamos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 22 minutos.